Buenas noches. Hay un curso de acción judicial complejo que quizás va a llevar más tiempo del que uno imagina en torno a dilucidar, los autores en principio están, si hay algún vínculo con alguna terminal política, con alguna autoría intelectual. Y en ese contexto el gobierno ha aprovechado para construir un eje de discurso muy afincado en lo que sería la responsabilidad del otro, la idea de que, la construcción del odio, de las agresiones, de la justicia, de los medios de comunicación y de la oposición, podría ser una explicación para el ataque fallido que sufrió la vicepresidenta. Claro, detrás de estas cortinas muchas veces se filtran algunas cosas que hacen ruido, como lo que dijo el senador José Mayans, de que en verdad todo esto podría acabarse si se deja o se anula el juicio por la obra pública sobre vialidad, que tiene de parte del fiscal Luciani un pedido de 12 años de condena para Cristina. Pero más allá de estas declaraciones que a veces revelan lo que hay detrás de la cortina, lo que intoxica la convivencia de la sociedad desde hace muchísimo tiempo, no son estas cosas, son otras que se vienen repitiendo desde hace décadas y que la verdad que cuando uno repasa un poco el archivo de los últimos años, encuentra palabras estremecedoras. Escuchemos. A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo, delante de todo el pueblo. Es un hijo de remil puta. Pero más pelotudo es el pueblo argentino. Bueno, ustedes vieron que esta cosa de las pistolas que van a usar, que no matan. Yo, como no matan, quiero que la prueben con la hija de Macri, los hijos de la Vidal y los hijos y nietos y parientes de la Bullrich. Que los pongan ahí, que les tiren. A ver si no matan. Es la única manera que les voy a creer. Bueno, esto no ocurrió el siglo pasado ni la década pasada. Hace 2 o 3 años, 2018-2019, dejemos de lado a Luis Delía. Tengamos en cuenta que en esa tarima donde hablaba Eve Donafini estaban representantes de las madres de Plaza de Mayo, de aquellas que lucharon contra la dictadura y alzan la bandera de la defensa de los derechos humanos, refiriendo a una persona, Antonia, que hoy tiene 10 años. Entonces, cuando uno escucha que se habla del odio de los otros, se pregunta qué son estas cosas. Y es cierto que no es únicamente un patrimonio del oficialismo, ni un patrimonio de estos dirigentes que pusimos como ejemplo en este caso, más allá de que hay un denominador común en el kirchnerismo. Pero en este tiempo, o en tiempo pasado, hemos escuchado otras cosas. Veamos. ¿Sabés qué, Larreta? Como el zurdo de mierda que sos, ¿sabés qué? A un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete. Te puedo aplastar, ¿sí? Aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés. ¿Sabés a dónde la vas a ir a buscar, pelado asqueroso? De que si se comprueba la responsabilidad de Cristina Fernández y el resto de las personas imputadas en la causa vialidad, se les encuentra culpables, son traidores a la patria. Esas personas no merecen ningún tipo de consideración. 12 años es muy poco. Inhabilitación perpetua para cargos públicos es muy poco también. Realmente las penas tienen que ser ejemplares. Por eso mi proyecto de ley. Lamentablemente en Argentina hace mucho que se ha abolido la pena de muerte. Considero que personas que nos afectan tan gravemente a todos merecerían esa pena. Bueno, lo que el ataque contra la vicepresidenta, a ver, desde lo político uno podría explicar que ella
de alguna manera termina por arrastrar todo y a todos en el oficialismo. No deja espacio para nada y hable en términos electorales un enorme interrogante hacia el 2023, porque uno se pregunta, ¿quién puede ser candidato, amén, de Cristina Fernández, sin tener el peso de ella en un futuro e hipotético gobierno? Y el otro aspecto a tener en cuenta claramente es que el ataque profundizó enormemente la grieta que ya los argentinos venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Una grieta que el gobierno intenta disimular o intenta embarrar con gestos a veces contradictorios. Digo, hoy estuvo, y está bien, creo que positivamente, la condena de Alberto Fernández a las amenazas que denunció haber sufrido Mauricio Macri. Correcto. Pero detrás de aquellos discursos de odio, de pronto aparecen supuestas convocatorias imprecisas a un diálogo político. Y cuando uno repara en quién hace la convocatoria, se encuentra con asuntos muy contradictorios. Veamos. El mismo, estamos hablando del ministro del Interior, Guado de Pedro, que durante la marcha del feriado del viernes pasado tuiteaba lo que aquí se puede leer en cuanto a la responsabilidad de los medios, del periodismo, de la justicia y de la oposición por supuestamente el gatillo que quiso hacer sonar Sabac Montiel y afortunadamente no ocurrió. Y cuando uno observa todo este paisaje se pregunta si de verdad el gobierno está buscando alguna calma, alguna armonía para transitar este año y medio que queda. Si en verdad la clase dirigente en su conjunto se propone hacer algo por la grieta, o si en definitiva todo forma parte del negocio del poder ante una sociedad que está muy doblada y muy descreída. Así arranca La Rosca. Y aquí estamos. Martín Lustó, gracias por estar. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Me permitís un segundito? Hablamos con los colegas y amigos y vamos a ver qué te parece lo que estamos viendo recién en la placa, que es el famoso instructivo de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo Daniel, va? ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Bueno, tenemos un número. Sí, tenemos un número maldito y tenemos, bueno, esto, el veranito del dólar soja, ¿no? Algo que está pasando en materia financiera y algo que, bueno, está llevando adelante el ministro de Economía, Sergio Massa, que está en los Estados Unidos y el lunes se va a reunir con la titular del Fondo Monetario Internacional a ver cómo avanza esto de conseguir dólares por todos lados, o tratar de hacerlo, ¿no? Natalia, buenas noches. Buenas noches, Edu y Dani y Fe y todos. Mientras Massa precisamente estaba en los Estados Unidos, el gobierno de Argentina comunicaba otra cosa y que tiene que ver con este juego que se pretende, vamos a ver cómo sale, tiene que ver con el anuncio de Sabino Vaca Narvaja desde China de que Alberto decidió formalizar la entrada del país a los BRICS. Después te cuento de qué se trata y si tenemos tiempo vamos a ver qué nos enseña el plebiscito de Chile a los argentinos. Bueno, sí, ojalá nos enseñe algo. Federico. Sí. Edu, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, mañana va a haber una misa en Luján en apoyo a la vicepresidenta. Todo el kirchnerismo está aglutinado detrás de la figura de Cristina Kirchner, pero los gobernadores empiezan a preocuparse por la campaña y por el presupuesto que se va a presentar esta semana en el Congreso. En un rato contamos qué es lo que los preocupa a los gobernadores. Director, vemos la placa y empezamos a charlar con Lustó. Aquí estamos. A ver, este es un instructivo que se divulgó en la provincia de Buenos Aires. De alguna manera, desde lo que es la autoridad del Ministerio de Educación, de Silioni, Eduardo, ¿no?
Sí. Bien. Alberto. Alberto. Bien. Desde Gracias, la región gracias. Gracias. desde una ¿Por qué? región 25. ¿Por qué no suena a todos Eduardo? Y porque estamos pero confundidos. no, pero hay algún otro nombre. Puede ser. Sí. Puede ser. Puede Bueno, ser. Alberto Giglioni, referido a cómo abordar el episodio del ataque a la vicepresidenta. En un contexto donde, bueno, lo hablábamos recién, digo, el clima es raro, mixturado, ¿no? Porque de pronto el gobierno dice, bueno, puede haber un diálogo, se hace una misa, se invita a los opositores. ¿Qué te dice todo esto? ¿Qué te dice el clima? ¿Y qué te dice estas cosas que son muy puntuales y que no son casualidad? Estas cosas se repiten con bastante frecuencia en Argentina. Sí, primero con respecto a esto. Hay desde hace un tiempo a esta parte hay una tendencia a invadir el ámbito de los chicos, el ámbito educativo, con distintas posturas políticas y con una bajada de línea. Eso, primero, es peligroso porque es la invasión de un lugar que debería estar, si hay algún lugar, amén de la justicia, que debería estar destenido de cualquier otro color político y una bajada de línea, es la educación. Ya los propios chicos van a participar autónomamente en esa vida. Entonces creo que no tiene que tener una injerencia de los adultos y mucho menos de los gobiernos o de los estados. En segundo lugar, lo que se ve del instructivo es una repetición de lo que dijo el presidente. Entonces no hay un congreso pedagógico, pero no hay un acuerdo entre los pedagogos de cómo abordar un tema que está atravesando a la sociedad o a muchas sociedades y que tiene que ver con el nivel de violencia con que nos tratamos mutuamente. En tercer lugar, realmente si quisiéramos que los chicos aprendan algo, no estaríamos diciéndonos las cosas que nos decimos. Porque los chicos a esa edad, diría que el menor tiempo de formación en términos de la cultura de interacción es lo que dice un instructivo en un papel en una escuela. El resto es lo que ven en Twitter, lo que ven en Instagram, lo que ven en TikTok, lo que ven en los medios. Es eso. Entonces, si uno quiere realmente inculcar otro tipo de interacción hacia futuro en las generaciones que vienen, tiene que actuar distinto. Ahora, Martín, me parece que la discusión esta del discurso del odio se instaló después del atentado a la vicepresidenta y está, bueno, a ver quién es más odiador o quién es menos odiador de un lado y del otro la grieta, me parece, ¿o no? Sí, yo creo que tenemos que bajar el nivel de odio en general. En primer lugar, creo que hay que empezar a tener un reconocimiento del otro. Acá yo creo que, yo creo que esa Argentina es una Argentina distorsionada. ¿Por qué distorsionada? Porque es distinta de la Argentina real. La Argentina real no está transitando por ese lugar, tiene otro problema. Perdóname. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una salvedad? Sí. Cuando vos mirás la encuesta que hizo la consultora 3.0 sobre el atentado, el 53% no cree. Bueno, por eso... O sea, acá hay algo peligroso. Es una doble distorsión. Iba precisamente a eso. Por un lugar, no es la preocupación que tenemos todos los días. Mientras eso ocurre, mientras esa conversación, mientras ese nivel de agresión tiene lugar, hay otra Argentina que le está pasando otra cosa. Y en segundo lugar, los mismos hechos han dejado de perder relevancia. Entonces, como decía recién Eduardo, nos transformamos en una sociedad, no solamente la Argentina, le está pasando a otros lugares del mundo, pero acá con una velocidad que es peligrosa. No creemos ni en la justicia, ni en las autopsias, ni en qué le pasó a Nisman, ni si lo de la vicepresidenta fue en un atentado, independientemente de lo que nos digamos. Entonces es una doble distorsión. Es una distorsión de la conversación sobre la realidad y al mismo tiempo esa conversación no es aceptada o no modifica los hechos y la conversación no modifican las opiniones. Martín, y el gobierno intentó meter el debate en el Congreso, el debate de un proyecto de ley de odio, Donda. Fue la primera que lanzó eso acusando al PRO, a la oposición de tener un discurso de odio, ser odiadores en potencia. La situación es la siguiente: ¿hubo algún movimiento real del gobierno o es como tantos otros que se prueba, hay ensayo y error y al final no hay nada? ¿Se está generando algún tipo de movimiento legislativo? No, yo no he visto ningún movimiento legislativo, pero también ha habido otros momentos en que se ha hablado de iniciativas de este tipo que después no aparecieron. Yo, como decía, la verdad que mucho del odio, hay un problema generalizado, sí, pero además de eso, que están los extremos, en los dos extremos, pero además es muy peligroso cuando además ese discurso baja del poder. Entre las distintas cosas, recién Eduardo, vos mostrabas en tu editorial distintos elementos del pasado. Acabamos de perder a Magdalena Ruiz Guiñazú.
Entonces ahora hay un acuerdo generalizado, como debe ser, acerca de su calidad humana, de su calidad profesional, de sus compromisos éticos, y sin embargo el kirchnerismo le hizo un juicio popular. Así es. Escupiendo su foto. Sí, claro. Así es. Entonces no hay que olvidarse de esas cuestiones. Me parece que, cuando digo no hay que olvidarse, no estoy adjudicando un lugar, pero eso es el odio bajando desde el poder porque alguien en este momento no piensa como yo. Cuando yo digo que tenemos que evitar el desconocimiento del otro, quiero decir lo siguiente: no existe en política y no existe en las sociedades, no va a ocurrir un divorcio. Váyanse ustedes por su lado, vamos nosotros a otro lado, son dos países distintos, ustedes manejan el suyo, nosotros manejamos el otro. No es una sociedad comercial, no es un matrimonio, es un país. Y si querés, los hijos de ese matrimonio somos todos. Entonces, el nivel de pelea contamina el resto de las cosas que nos pasan, pero no hay una solución de ese tipo. Entonces, no el discurso, sino el odio instalado hace que sea imposible reconocer al otro como un actor válido que representa intereses distintos a los míos, que representa sectores distintos a los míos, que tiene ideas distintas a las mías y que en la interacción conmigo puede tener razón una vez, se la puede dar la sociedad cuando gana, puede no tener razón otra vez porque te la da vos, pero en esa interacción, en esa evolución y en esa dinámica es como encontramos soluciones a los problemas. Ahora, Martín, en este reconocimiento del otro que decías, hay una convocatoria del gobierno al diálogo. ¿Te llamó o llamó alguien de tu espacio, el ministro del Interior? ¿O se comunicó? Yo no recibí ningún llamado. Emiliano Jacobiti, que es diputado de nuestro espacio, que es vicerrector de la UBA, sí estuvo hablando con Guado de Pedro, que lo llamó. Y Emiliano lo dijo. ¿Y les creen? ¿Les creemos qué cosa? ¿Creen, digo, que es genuina esta convocatoria al diálogo? A ver, ocurre algo raro. ¿Ustedes realmente creen, o la gente mirando, creen que nosotros no hablamos con el otro? No. Ustedes saben, ustedes hablan con todos y nosotros también hablamos. Te preguntaba porque vos sos uno de los que habla seguido. Pero ocurre ese diálogo. La pregunta es si ese diálogo tiene un sustento claro, una idea clara, una propuesta clara para ser debatida públicamente. Si no, es nada más que canales de comunicación para que las cosas no se pongan peor, para entender hacia dónde va caminando uno. Pero lo que no hay es un temario concreto sobre cuál es el diálogo. Yo digo, a mí, por ejemplo, esto, no digo que me entero por vos, porque ya lo vi en los medios, pero esto de que hay una misa, dos cosas. Primero, a mí nadie me convocó a ninguna misa. Segundo, con todo el respeto por la Iglesia Católica, si alguien quiere hablar sobre lo que le está pasando a la Argentina del ámbito político, que llamen una mesa política. Pero digo, Martín, no sé por qué hay que ir a una misa. ¿Sabés por qué te preguntaba? El kirchnerismo plantea el atentado contra la vicepresidenta como un hecho bisagra. En cuanto a los discursos del odio, digo, sí, para la oposición. Yo considero que es un hecho bisagra porque es un hecho de una gravedad inusitada o casi inusitada en la Argentina. Hemos tenido, obviamente, el atentado de Alfonsín, pero la verdad es que es un hecho de una gravedad fenomenal. Ahora, era una oportunidad para reflexionar sobre esto en lugar de esta Argentina distorsionada de la que mencionaba yo. Es una Argentina que está distorsionada por aquel que quiere escribirlo 280 caracteres más ingeniosos, poder poner el graph más inteligente del día, pero eso distorsiona la discusión. Cuando uno ve lo que pasó con la gravedad que tuvo el hecho, la verdad es que era una oportunidad muy grande para tener un diálogo más profundo. Bueno, ahora eso lo dinamitó el presidente el mismo día que decidió convocar una marcha, hacer un feriado, etc. De la misma manera que dinamitó otra oportunidad para consenso cuando estábamos en plena pandemia, el día que decidió que le sacaba los fondos a la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que se percibe? Se percibe como el odio y la grieta generan no solamente ninguna solución para los ciudadanos, sino con el hecho del atentado a la vicepresidenta, una escalada de la alarma. Entonces ahora el juego es a ver quién hace tropezar al otro con que el otro es causante de la grieta. Y donde doy señales falsas otra vez, monto una teatralización de un diálogo. Si alguien quiere tener un diálogo, llama por teléfono a otro y digo, ¿nos podemos sentar a tomar un café? Necesitamos entender esto. Pero cuando, a ver, las instancias de diálogo amplio en la Argentina tampoco fueron tantas. Hubo algunas, digo, la más conocida o la más sonora, digo, la época de la crisis, Duhalde, digo, estaba Alfonsín. Lo que uno se pregunta es, ¿cómo se hace hoy una convocatoria del diálogo cuando la principal líder política que tiene, por lo menos el espacio oficialista, si no un poco más que eso,
no abre las puertas. Digo, estoy hablando del vicepresidente. No, está claro. Concretamente. ¿Quién tiene autoridades del oficialismo para decir, yo te convoco, vení, que lo que arregles conmigo se va a cumplir? Pero yo lo he dicho eso, Eduardo. Yo estoy de acuerdo con lo que decís vos porque tenemos un sistema de diálogo que tiene un veto final, de un lado. Entonces es muy difícil, que a menos que sea un diálogo abierto y que la incluya a ella, es imposible que sea un diálogo. ¿Y de otro lado, Martín? ¿No hay veto? ¿Veto a qué? No sé, Al yo diálogo. no me siento vetado por nadie para tener un diálogo. ¿No crees que en el PRO sí puede llegar a haber veto? Es un problema del PRO. Y desconcierta... Digo, es un problema del PRO, de algunos sectores. Pero ahora, ¿realmente ustedes creen que Horacio Rodríguez Larreta no tiene conversaciones? ¿Que la Cámara de Diputados, los diputados del PRO no tienen conversaciones? Por favor. Pero en ese sentido... El problema es para qué tenemos diálogo. El problema es, si el diálogo existe para ordenar una sesión de diputados, de senadores, no sirve para nada. Si el diálogo sirve para tratar de mantener o recabar información de cuál es el estado de ánimo de cada lado, sirve poquito. Si el diálogo es atendiendo a los problemas que tenemos los argentinos y tratando de diagnosticar en conjunto qué es lo que nos pasa, cada uno con una mirada diferente, porque, insisto, son espacios políticos que representan miradas diferentes de la Argentina con legitimidad. ¿Y cómo juzgás a Massa, que se mantiene como aislado y en una gestión exitosa lejos de lo que está pasando acá? Mira, uno de los problemas que tuvo el kirchnerismo, que también o el albertismo, ya no sé cómo llamarlo, este gobierno, ¿sí? Que también tuvo en otra dimensión el gobierno de Macri, es que muchas de las cosas con las que vos tenés que lidiar desde la economía tienen repercusiones múltiples. Entonces, por ejemplo, vos tenés que decidir qué haces con las tarifas. Las tarifas impactan, no sé, en tu frente fiscal, en tu frente inflacionario y en tu poder adquisitivo y en la competitividad de las empresas. Entonces, bueno, cuando toco las tarifas, toco muchas cosas. Cuando digo, hago control de cambio y restricción a las importaciones, por un lado, afecto a la inflación, por otro lado, afecto a la producción, por otro lado, las reservas. Entonces, ¿qué es lo que le faltaba a este gobierno? Alguien que dijera, voy a ser director de orquesta. Y ese es Massa. Y ese es Massa. Entonces, cuando Massa decide que tiene una partitura y dirige la orquesta, el quilombo, para decirlo de una manera clara, se apacigua. El ruido se apacigua. Ahora, ¿cuál es la diferencia que yo tengo con muchas de las cosas? Es, ¿cuál es la melodía final? Ahí todavía no queda clara la melodía final. Es la melodía para salvar el ruido que estaba haciendo esa orquesta donde cada uno tocaba una partitura distinta. Ahora, esta es la melodía definitiva, primer punto, que se le propone a Argentina, no sabemos cuál es. Y la otra es, ¿esta melodía tiene un veto en algún momento de estos meses de la vicepresidenta? Tampoco lo sabemos. Ahora, esa melodía tiene una clave de sol que es el dólar soja, por ejemplo, una devaluación parcial, y algo que el gobierno venía diciendo imposible no devaluar. Sin embargo, Massa avanzó con esto, que no sé, es un experimento, me parece bastante novedoso en términos de evaluar para un producto, ¿no? Sí, como vos decís, otra vez, por poder acumular poder político, poder ser el director de orquesta reconocido y con el poder delegado para hacerlo, tiene las capacidades que otros ministros antes no han tenido. Ni Guzmán ni Batakis. Ahora, también es cierto que Argentina, y ahí voy a la melodía final, Argentina no puede ser un parche sobre un parche sobre un parche sobre un parche, porque si no uno construye un sistema económico que yo lo llamo la ducha de los tres chiflados, pero el episodio de ese donde los tres chiflados tratando de tapar una fuga quedan encerrados adentro. Entonces, si vos devaluás para la soja, la pregunta es ¿qué pasa, por ejemplo, al que está haciendo alimento balanceado para pollos? Claro. ¿Va a pagar la soja más cara? Seguro. Sí. ¿Qué le pasa a la industria del biodiesel? Claro. Entonces, rompes otros mercados. Entonces, hay que ver finalmente cómo termina esto. De la misma manera que otros sectores te van a decir, ¿y por qué a mí no? Entonces, estas medidas o esta melodía taparon los problemas que había, las disonancias que existían en la orquesta, pero todavía no son una melodía final para la Argentina. Son arreglos temporales. Bueno, que el trombón deje de tocar un poquito. Bueno, pero es parte de la orquesta el trombón. Sí, pero me hace ruido porque no lo estoy pudiendo ordenar. El trombón no toca. Bueno, el trombón no toca. Pero no es una melodía que lleve a la Argentina a otro lugar. Esa es la discusión. Pero lo que vos decías recién, de dónde está el último veto, lo que uno se plantea en este contexto es cómo hay un sector del oficialismo, el más importante, que es el kirchnerismo, que todo aquello que está haciendo Massa hoy, desde ir a Washington, hablar con el Fondo Monetario, reunirse con el Tesoro norteamericano, ir a Houston a abrir inversiones, todo esto era lo que le cuestionaba a Martín Guzmán.
que Sí, no pudo hacer sí. nunca. Entonces, La necesidad tiene cara derecha. bueno, está bien. Vamos a ver cuánto tiempo mantiene esa expresión. No, la no, bueno, necesidad. lo que yo pregunto a veces es, bueno, ¿no será que estamos construyendo este discurso tan hostil del odio, el amor, el culpable, porque no podemos construir otro discurso con la economía? Primero, está claro que yo lo he dicho antes de que ocurriera lo de la vicepresidenta, que es todavía más grave. Para mí me parece que cuando la vicepresidenta decidió, un día dijo que había que avanzar sobre si la ciudad es autónoma o no es autónoma, no es porque desconoce la Constitución, es porque trata de instalar un tema que tapa el resto de la situación. El ajuste, la suba de tarifas, el mal ajuste, porque cuando vos gastás mal y después tenés necesidades, cortás mal. Eso es lo que está pasando. Entonces uno mira y dice, hay recortes para los jardines maternales, hay recortes para educación, hay recortes en el financiamiento de las obras sociales para la discapacidad, pero entraron 135.000 personas desde diciembre de 2020 hasta agosto de este año al Estado. O tenemos los trenes que pierden 1.250 millones de dólares por año y son el principal empleador de la Argentina, y el ministro de Economía y el presidente van e inauguran tramos que son casi inexistentes. Entonces ese tipo de cosas están pasando. O la biblioteca del Congreso tiene la misma cantidad de empleos que la biblioteca de China. ¿Sí? Tiene 3 veces y media más empleo que la de Australia, que tiene el doble de volúmenes que nosotros. O no hicieron nada con la jubilación de privilegio. Y de hecho la jubilación de la vicepresidenta se ajusta más rápido, es decir, a una tasa más alta de lo que se ajustan las jubilaciones generales. Y nosotros hemos presentado un proyecto, yo tengo un proyecto de ley para eso. Creo que hay todavía capa geológica de programas que hay que... a mí me gusta, hay una institución que a mí me gusta en Texas que se llama Sunset. Se ocupa todo el tiempo de ver qué programas públicos ya no tienen más sentido. Yo presenté un proyecto para que un programa público no puede durar más de 10 años. Si a los 10 años no resolvió el problema, eliminemos el programa. Y si lo resolvió, entonces ya no está más. Hay que revalidar el título, si no seguimos acumulando capas geológicas de problemas. Mientras eso ocurre, ¿qué es lo interesante? Que la agenda de masa, es decir, ¿por qué además hay que salir de este odio sistémico de uno y otro lado de los extremos, tratando de ser ingeniosos y rompiendo al otro un ratito? Porque la verdad es que sí existen oportunidades. Existen oportunidades en energía, pero yo acabo de volver a Estados Unidos. Existen oportunidades en materia tecnológica, existen oportunidades. La UBA está trabajando en ver cómo instrumenta carreras más cortas para capacitar chicos en un plazo más corto en cosas que tienen salida laboral con muy buen nivel de ingreso. Y no es los chicos formados. Yo tuve una empresa en la ciudad de Buenos Aires que se llama Arbusta. Arbusta hace esto. Produce servicios, por ejemplo, de marketing digital para empresas grandes, ¿sí? Y contrata a chicos que nunca tuvieron un trabajo y no tienen terciario. Yo le pregunté, ¿cómo hacen para hacer esa transición, chicos que no tienen ninguna de esas cosas, a poder producir contenido para otras empresas? Y me dicen, es fácil, nosotros hacemos un test de recursos humanos que utiliza inteligencia artificial y lo que detectamos es la capacidad cognitiva. Entonces le digo, ¿cuál fue el último examen que hicieron? En el último entrevistamos 300 personas, entraron 15. Le digo, ¿entraron 15 por qué? Porque esa era la demanda. Pero pasaron el test 50. Es decir, 50 de 300 chicos que no tienen terciario, que nunca trabajaron, tienen capacidad para estar en la industria de tecnología. Bueno, imagínense si uno escalara ese tipo de cosas en el secundario. Esas son las discusiones. Y eso existe. Existe. Yo tuve con una empresa en Estados Unidos que quiere instalarse en Argentina para tecnología blockchain, que entre otras cosas puede desburocratizar el Estado de arriba para abajo. Uno puede tener una sola identidad digital y con un sistema que hoy es código abierto de interoperabilidad, cualquier agencia del Estado podría interactuar digitalmente con otra agencia del Estado para resolver todos los trámites que Ahora, tenemos. Martín, estamos muy lejos de eso. Y estamos muy lejos, me parece. No lo sé. Me parece en términos por lo menos de la atención que el Estado le pone a algunos temas, y en una Argentina donde la gente está preocupada, bueno, porque la inflación, los pronósticos hablan de que va a ser de 100% este año, ¿no? Bueno, ahí es donde digo, esa Argentina distorsionada que discute, se tira con una roca un día, con un zapato el otro, que genera o que retroalimenta una conversación que, como yo digo, distorsiona, impide discutir sobre lo que está ocurriendo. Impide discutir sobre el hecho de que cada día alcanza menos la plata, que por mes tu sueldo, si un mes es
100 al mes siguiente es 95 o 94, entonces perdiste el 6% de tu capacidad de compra, que vas a hacer una compra y no sabes cuánto cuesta, que se te rompe algo en tu casa y no sabes cuál es el presupuesto que te van a pasar, que empezás a tener que optar. ¿Qué es optar? Bueno, si tengo que comprar ropa porque este mes se le rompió la campera a mi hijo, entonces dejo de hacer otra cosa. Bueno, ese es el estado en el que vivimos, esa es la situación en la que vivimos. Entonces, por eso digo, la otra discusión es una discusión que ocurre como en un metalugar, está más allá de lo que nos pasa a todos. Ahora, ¿cómo pensás que con este nivel descriptivo que vos hiciste de distorsión general, cómo pensás que una elección en un año puede cambiar las cosas? Dejemos de lado quién gana, digo, porque esto hace falta algo más que el que gana, ¿no? Me da la impresión, no alcanza con que gane alguien. Me parece que hay una plataforma que tiene que ser mucho más grande. Sí, yo lo primero que creo es que tiene que haber una renovación dirigencial. Yo sinceramente creo que con los mismos dirigentes discutiendo de la misma manera no vamos a encontrar soluciones. Nosotros de Evolución lo que peleamos es para que haya una renovación de ideas adentro del Partido Radical y haya una renovación de ideas y generacional en Juntos por el Cambio. No vamos a poder resolver los problemas en este estado de ánimo si repetimos la manera y los protagonistas de la discusión. ¿Eso estoy a Macri y a Cristina? O... Sí, yo estoy armando algo distinto con gente que quiere trabajar distinto. Y creo que no hay solución de otra manera, sinceramente, porque los diagnósticos parecieron repetirse. Esa pelea era la misma del 2011, que no ocurrió esa discusión, Macri y Cristina. Para mí Argentina no puede tener la misma discusión una década después. Sinceramente, entonces... O sea, Macri y Cristina no debería ser la discusión. Creo que existe la oportunidad de que una elección diferente se abra. Y trabajo para que una elección diferente se abra. Y nuestro espacio trabaja para que una elección diferente se abra. ¿Vas a ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad? Voy a ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad, sí. Y estamos trabajando... Bueno, ustedes saben que en el 2015 nosotros lanzamos la campaña con un teatro lleno de propuestas. Estamos haciendo exactamente lo mismo. ¿Para la mayor? Creo que Juntos por el Cambio tiene muy buenos candidatos. Y la verdad que lo que quiero es que se defina, nosotros siempre hemos defendido. Yo fui a las PASO en 2013, en 2015, en 2017 no me dejaron ir a las PASO, en 2019 quisimos ir a las PASO nacionales. Yo quiero que se usen las PASO. ¿Está acordado con Larreta la PASO en la ciudad? Sí. Sí, está acordado desde que dimos la pelea el año pasado para que hubiera PASO a nivel nacional. No. La verdad que Juntos por el Cambio se renovó en un montón de lugares porque hubo PASO. Por eso surgieron los Manes, los de Loredo, las Lozadas, los Puyaro, los Servi. ¿No tenés temor de que el gobierno las manotee? Claro que tengo temor de que el gobierno las manotee. ¿Y ¿sí? Massa es una buena opción para matarlos porque es transversal? ¿Cómo? ¿Massa? Massa no hace ruido en el sentido de que no hay una diferencia económica con un Rodríguez Larreta. Pero hay una enorme diferencia económica. Yo, por ejemplo, yo creo que las moratorias que hizo Massa no fueron buenas. Yo no creo que... ahora veo que Sergio Massa está tratando de corregir excesos de mal gasto durante mucho tiempo del kirchnerismo, pero creo que lo alimentó durante mucho tiempo. Entonces yo creo que la concepción es distinta. Por eso digo... Paramos los ingresos al Estado, pero entraron 135.000. ¿Qué tuvo Argentina? ¿Una guerra? Que llamamos gente que se incorporó a las Fuerzas Armadas. Tratamos de recomponer el problema educativo que perdimos durante la pandemia. ¿Por qué entraron 135.000 personas al Estado? Entonces, otra vez los trenes. El otro día, para que vean, Eduardo, vos me decías, pero se puede... Yo tuve una discusión en una reunión chiquita con un líder importante del otro lado del kirchnerismo, y le digo, mira, vamos a tener que cambiar la productividad del Estado. Hay reglas que no van más. Y nosotros en Evolución, en nuestra fundación que se llama Argentina por Venir, nosotros tenemos listados 103 privilegios que son simbólicos algunos, pero otros tienen mucho impacto macroeconómico, de cosas que no tienen ningún sentido. Yo te las cuento y voy a decir, pero ¿cómo puede ser? Bueno, juntando un día en un café, le digo, mira, una de las cosas que tenemos que hacer es esto. Me dijo, dame un ejemplo, porque privilegios en el Estado son... Le digo, no puede haber ninguna empresa pública que tenga del sector público, ninguna empresa del sector público que compita en el sector privado que tenga un régimen laboral distinto a sus competidores. Vale para todo. Vale para cualquier empresa. Para los bancos, para las aerolíneas, ninguna. ¿Por qué vos tenés un régimen laboral distinto? Si competís en... ¿Sabés qué me contestó? Tenés razón. Entonces, el tema es, el diálogo vale, el diálogo es significativo. Si empecemos a plantear qué es lo que pasa. Porque además, si no planteamos qué es lo que... Nosotros no podemos tener un paciente, como es la Argentina,
y tratar de tener un diálogo sin discutir el diagnóstico del paciente. Porque entonces vos decís, bueno, yo lo que quiero hacerle al paciente es tal cosa. Eduardo dice, yo tal cosa. Fede tal cosa. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? ¿Qué tiene? No sé. Entonces, lo primero que hay que hacer es debatir. Yo ahí creo que es mentira que Argentina está sobrediagnosticada. Argentina lo que tiene es un Estado muy grande que perdió productividad. Y el ejemplo más concreto que yo lo uso siempre es el tren a Mar del Plata. El tren a Mar del Plata se inauguró en el año 1957. Suspensión neumática, piso alfombrado, música funcional individual, coche comedor, butacas que se reclinan y se giran. ¿Cuánto tardaba el tren a Mar del Plata en el año 1957? 4 horas y media. ¿Cuánto tarda hoy? 7 horas. 7 horas. Nuestro Estado es eso. En 60 años hizo que el tren a Mar del Plata tarde 50% más. Y eso le pasa a la justicia, a la seguridad, a la salud. Eso pasa y eso hay que revertir. Y eso también tiene que ver con cómo se financia la política. La política no se puede financiar más metiendo gente en el Estado. No se puede financiar, porque al ciudadano no le rinde nada. Y entonces perdemos el foco de lo que debe hacer el Estado. Este es un mal que está teniendo lugar en todo lado del mundo, pero en Argentina tiene una escala monumental, que hace que cuando vos te das vuelta y ves estados que antes eran peores que la Argentina, hoy tienen mejores estados. Totalmente. Gracias, Martín. Gracias. Muy amable. Dani, es tu número. El número maldito viene. Es el número. El número maldito. El número maldito, en este caso, es un número chico, menos 1,2%. Número maldito. Esto es el resultado de la medición de julio de la actividad industrial, ¿no? Que bajó. Tiene un carácter maldito, ¿por qué? Porque está explicado básicamente por los problemas para importar que tuvo la industria, ante la falta de insumos, ante la falta de productos, y que por lo tanto determinó una baja de la actividad, que según lo que dicen los analistas, la gente que sigue y los empresarios industriales, bueno, tienen el riesgo en la segunda parte del año que entre los problemas para importar y la inflación al galope, bueno, puede determinar que la actividad económica y la actividad industrial en la última parte del año, que en la primera fue hacia arriba, en la segundo semestre empiece a aflojar. Bueno, otro. Es así. Otro poco de ácido, ¿no? Y es un poco, bueno, hoy se conoció también el relevamiento de expectativa del mercado, que es esto, entre 50 consultoras se hace un promedio de cuál es el pronóstico de 5 indicadores clave de la economía, pero el que más relevante es el de la inflación, y los analistas que mayor acierto tuvieron sobre la inflación y sobre los datos económicos clave en el año, dicen que este 22 la inflación termina ahí, rayando el 100%. Bárbaro. Los 3 dígitos, en la puerta de los 3 dígitos, la inflación para este año. Bueno, ¿y qué dirá de esto? No dice nada del kirchnerismo, ¿no, Federico? No dice nada. Mañana, de hecho, Máximo Kirchner fue el gran ausente en la marcha el viernes pasado. Exactamente. Mañana hay una misa en Luján. ¿Alberto no fue gran ausente? Bueno, Alberto habló... Dudaste. Alberto está ausente en algunas cuestiones hace tiempo. Tiempito. Porque obviamente la centralidad hoy está toda acaparada por la vicepresidenta. Mañana va a haber una misa en Luján donde va a estar buena parte del kirchnerismo, que está totalmente reordenado y empezaron a reagruparse de nuevo detrás de la figura de Cristina Kirchner. Pero hubo una reunión el lunes en el CFI. Gobernadores. Que no fueron muy... Sí hubo documentos. Hoy o ayer hubo otro de los gobernadores norte grande. Perdón, el lunes, a lo mejor el lunes con la memoria desacoplada. El lunes fue cuando también dijeron hay que aumentar el número de miembros de la Corte. El lunes lo mecharon, ¿no? El lunes pasaron 2 cosas, Edu. Pasaron varias cosas. Fueron muy pocos gobernadores al CFI. Porque hubo virtualidad. Hubo mucho virtual, pero presente hubo solo 4 más el vicegobernador de Catamarca. Hubo, como decías, un documento de 5 o 6 párrafos donde empezaron condenando, por supuesto, el ataque a la vicepresidenta, donde hablaron de revitalizar el proyecto de la Corte de 25 miembros, que no va a salir, por supuesto, y donde hablaron de la preocupación por las obras públicas.
¿Qué es lo que están mirando los gobernadores? La platita. Dicen todo bien con la... Está mirando Nos más. preocupa mucho la Bueno, por eso vicepresidenta. usan mucho el Consejo Federal de Inversiones, que Claro. se transformó en un protagonista con Exactamente. Guado de Pedro. De hecho, a fin de mes creo que Van a Estados Unidos. casi son una los docena que de ellos van a viajar a promovieron Estados Unidos. El viaje a Israel. Exactamente. Hubo un párrafo de ese documento del lunes que dijo, bueno, tratemos de que no se pare la obra pública. Porque hay muchas conversaciones con Massa en estos días, hubo con el equipo de economía y sigue habiendo, porque el jueves se presenta el presupuesto en el Congreso. Los gobernadores están preocupados por las obras de cara a un año electoral y además alguno me decía, está todo bien, hay que actualizar tarifas, están atrasadas, pero a mí, me decía el gobernador, el año que viene van a aumentar 100% la tarifa en mi provincia. ¿Cómo voy a una campaña yo con un 100% de aumento de tarifas? Porque esas son las cosas que preocupan a los gobernadores, que en público no las están diciendo porque obviamente hoy la centralidad es Cristina Kirchner y el atentado, pero me parece que es cuando empiece a pasar un poco y la investigación empiece a decantar, va a empezar a aparecer en base además a la presentación del presupuesto del jueves en el Congreso de la Nación. Y además, Dani, me parece que el tema de las tarifas es un tema que se va a empezar a sentir un poquito más adelante, ¿no? Cuando empiecen a llegar las facturas que vienen demoradas, digo, ahí se va a empezar. La inflación se siente todos los días, está bien. Sí, sí. Pero el tema específico de las tarifas, que en algunos segmentos es muy duro el aumento, me parece que se va a sentir un cachito más adelante. Sí, y aparte, bueno, las tarifas, se conoció el cronograma de Nor y de Sur esta mañana sobre, bueno, pareciera que no hay límite para algunos subsidios, que se decía, bueno, la meta de 400 voltios, que estaba como límite, decir, bueno, a partir de eso no hay más subsidio, pareciera que se eliminó, y nadie sabe en realidad cuál va a ser el aumento que le corresponde en este contexto. Exactamente. ¿No? O sea, nadie tiene la idea cuánto va a ser la factura de la luz y el gas que va a venir, con qué aumento va a venir, cuánto se va a pagar. Y esto me parece que agrega mucha incertidumbre en un contexto en el cual la economía está viviendo en estos días, o vivió, por lo menos en lo financiero y en la semana, con esto de Sergio Massa, el ministro, fijando un dólar de 200 pesos para la liquidación de la soja. Bueno, lo que pasó es que cambió la cara del mercado financiero en términos que el Banco Central pudo comprar 1.030 millones de dólares, aumentar 1.030 millones de dólares las reservas a lo largo de esta semana, un número que era impensable hasta hace 2 semanas atrás y un número que está relacionado con esto de devaluar para un producto. Tiene un problema, claro, el Banco Central tiene que determinar, tiene que, en vez de pagar, hacer pesos, ¿no? Emitir pesos para pagar 140 pesos por dólar, tiene que emitir para pagar 200 pesos por dólar. Esto implica una mayor emisión monetaria que tiene que sacar de alguna forma para que no tenga impacto en la inflación, una inflación que, como hablamos todos los programas y venimos hablando, bueno, no cede, no solo por las tarifas, no solo por lo que está relacionado ahora con el impacto, posible consecuencia de este dólar soja, sino también porque, bueno, las importaciones se empezaron a restringir y hay incertidumbre en el mercado y los que tienen que reponer productos importados sobre cuál va a ser el dólar que finalmente van a tener que pagar para hacer esa recomposición de stocks, ¿no? Así que, bueno, una situación con Massa en el exterior, sí, Massa en el exterior, dólares, Massa en el exterior. ¿Y cómo es lo de Sí. Massa en el exterior? En el exterior no, en porque Estados Unidos. tiene mucho básicamente. que- ¿Y cómo es lo de China? Tiene mucho Natalia? que ver con lo que dice Dani, que siempre me deja la puerta de entrada, porque si bien hay mucho de ideológico en lo que estamos hablando, mucho de esta cosa del gobierno que no se anima a romper con los Estados Unidos en lo político, y No puede, no pu- puede. Exacto, y no puede, y no se anima, y también teme. Tampoco se lanza mucho para el otro lado, digamos, para los enemigos de Washington, ¿no? Y el mundo que está en tensión, pero sin embargo lo busca porque también son sus aliados, pero detrás de esa alianza hay también una necesidad como la misma que lo une a su búsqueda en Washington, que lo tenemos a Massa hoy. ¿De qué te estoy hablando? Bueno, detrás de la formalización del pedido que se hizo formal de entrada de Argentina a los BRICS, Brasil, India, Rusia, China,
India y Sudáfrica, el último a entrar, Sudáfrica, BRICS, así sus iniciales. Bueno, no solo tenemos una simpatía, una sintonía y una respuesta a el principal aliado también, el segundo inversor de la Argentina, que es China, y con el que tenemos muchísimos compromisos y pedidos de crédito, de obra pública, sino que también hay una búsqueda por parte de la Argentina que tiene que ver con financiamiento. Atención con eso, que la ideología o que que la grieta no nos oculte otra situación de amores y rechazos, cuando también lo que está buscando el gobierno con los BRICS es financiamiento. ¿Por qué te digo esto? Porque acuérdense del viaje de Guzmán, el exministro, a Brasil, pidiéndole a los brasileños que nos den la luz verde para entrar al nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Ahí hay dinero, igual que el que fue a buscar Sergio Massa al BID, al Banco Mundial, y sus conversaciones con los inversores para decirle, bueno, la Argentina no es el desastre que reflejamos, podemos ser un poquito más seguros. Ahora, ¿no era que la deuda en dólares era mala y era demoníaca? Sí, ¿no? ¿Eh? Sí. Han cambiado algunas cosas. Algunas consignas en los últimos tiempos. Se han bajado. Yo veo a Massa con. Se bajaron banderas. ¿Se bajaron? Sí. Se han bajado banderas. Sí. No, se bajaron, no. Pero escucha. Pues sí, se guardaron. No están a media. Generaron algunas banderas. Sí. Lo de Clever Carones es extraordinario. Fue tremendo. El presidente. Pero Mayra Mendoza no dice nada. No, nadie dice nada. Bueno, pero mira, un dólar blue cuesta 274 Ahí pesos. está. Llegó a 350 y la Argentina, cuando aparecen los dólares, pareciera que todo se serena un poco. y estamos de vuelta, che. Para jugar las cartas. En algunos lugares hay mucha alegría. Nosotros, tranquilos. Vamos a jugar a las cartas. Dale. Con calma. Avancemos. ¿Quién va con la primera? Yo, arranco yo. Ahí va, Federico. Vamos. A ver. Hace mucho me tocaba a mí, ¿eh? Mirá, ¿viste? un 4. No ligaste, ¿eh? No ligaste, arranqué bien. Pero un 4 compartido, ¿eh? Compartido, Vale, ahí vale. está. Victoria Donda y José Mayans, la titular de INADI, y el jefe del bloque del Frente de Todos ¿Qué en el pasó Senado. con ellos? Donda, Mayans, lo contabas vos en la editorial, Edu, Mayans pidió que para que haya paz social se frene el juicio por vialidad. Ahí está, listo. Directamente. Si quieren que esto más o menos se encamine, hay que frenar el juicio. Al pocos días de eso... Es el pensamiento vivo de Cristina Kirchner. No, Dani, qué mal pensado que eso. No, digo. Bueno, ¿sabes no qué? tengo idea, no tengo Parrilli muy salió claro. No tengo muy claro. A ver. Lo que sí está claro que después de decir eso fue recibido por el presidente en Casa Rosada a las 24:48 horas. Lo que pasa es que lo de Digamos. Mayans fue salvaje. Fue salvaje. Lo repitió igual después, ¿eh? Sí, bueno, sí. No, hubo una rectificación medio rara. Y Victoria Donda también en el 4 de copas porque fue la primera que, digamos, pidió avanzar con un proyecto para regular el odio. para regular el odio. Algo así, una ley mordaza. Está en la fue muy repudiada. Está muy abocada a cosas importantes. Sí, señor. Así Vamos que a le tener mandamos vamos a tener que 4. partirla y mandarle un pedacito a cada uno. O sea, Exactamente. porque vale menos o más, porque ojo, 2 de copa, ¿no? Bueno, puede Y ser. no vale más, no vale más. Vamos a la siguiente. Vamos. Lo mío Calla, es ni Vies que Viat. Ahí está. Vamos. un winner, lo Un que winner. se dice un ganador, Muy ese bien. Ahí señor está, que mirá vos. Mira vos. Fernando Basanta, nuevo, designado Sí. quinto miembro del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, de su Corte Suprema de Justicia, y amigo de quién. ¿De quién? ¿Quién es el Vos decís que, primogénito? a ver, pero vos querés decir que por eso está ahí, que no tiene méritos. No. Ah, No sé bueno. sus méritos, pero Bueno. no le corresponde el cargo de acuerdo a la ley santacruceña. ¿Por qué? Y es ¿Por lo qué? que generó mucho rechazo. Porque el muchacho que vemos en pantalla, posible juez, si no logran, digamos, detenerlo, no cuenta con el ejercicio de la profesión, los años de ejercicio Bueno, Natalia, suficiente. estás muy puntillosa. Una nimiedad, Natalia. 6 ¿Dónde nada estamos? más. Buah, se lo mandamos a Santa Cruz. Un abogado. Se lo Muy mandamos. bien, muy bien. Nosotros nos estamos yendo, Dani. Vamos, volvemos. Estamos el viernes que viene. Chao, buenas noches. Chao.